Muy buenas noches, señoras y señores. Una nueva entrega de Tarea Fina Televisión. En este programa que nos dedicamos a analizar distintas temáticas de todo lo que consideramos de necesidad estratégica para el pensamiento nacional o la visión nacional de los problemas justamente argentinos, tratándole de encontrar una respuesta argentina. En esta emisión vamos a tratar, como bien menciona este libro, Geopolítica Antártica o Desintegración Nacional. Para eso hemos invitado, y él ha tenido la gentileza de venir, al autor, José María Adamski. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Y también hemos invitado al compañero Carlos Fernández. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Antes, para empezar, pedirles una pequeña presentación, introducción de lo que hacen, a qué se dedican, para poner un poco en contexto y luego arrancar con el tema duro. José. Bueno, mira, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, tengo distintas actividades como asesor y fundamentalmente estoy trabajando en el Centro de Estudios Estratégicos Suramericano, que bueno, es de la CGT, lo preside el doctor Julio Piomato, secretario de Judiciales, secretario general de Judiciales, y como vicepresidente el doctor Vuela. Acá con Carlos somos compañeros, estamos por sacar otro libro y bueno, estamos haciendo investigaciones en conjunto y en paralelo. Muy bien. ¿Vos, Carlos? De todo un poco. Bueno, yo soy sociólogo y educador. Trabajé en universidades públicas, la UBA, en la Universidad de Lanús. Dirigí en Tigre un centro de formación docente muchos años. Medio que me retiré por ahí. Sigo dando clases en profesorados. Y bueno, con José integramos el Centro de Estudios Estratégicos, que yo estuve en la fundación en el año 2002. Así que me dedico a la investigación y a cuestiones que tienen que ver con el sindicalismo, el movimiento obrero y educación. No sé si querés que aclare, desarrolle un poco más lo del CES, que me parece importante, porque dale, ambos por favor. formamos parte. El CES surge en el 2002 como producto de una doble crisis, digamos, ¿no? En lo nacional tuvo que ver con digamos, la crisis casi terminal de los partidos políticos tradicionales, y en el plano internacional un poco la crisis de hegemonía del mundo unipolar por parte de Estados Unidos y el surgimiento de otras potencias, ¿no? Eso nos dio lugar a que nosotros podamos cómo pensarnos como nación, pero desde el movimiento obrero. Es decir, la idea del CES tiene un doble carácter. Por un lado, pensarnos como parte de un territorio de América del Sur, una patria grande, y por otro, desde un sujeto social y político protagonista que va más allá de la representación electoral parlamentaria, que es la clase obrera argentina, ¿no? Con todos sus matices. Eso fue lo que hizo que un grupo de intelectuales pensadores nos reunamos, ¿no? A través de Julio Piomato, de Judiciales y en ese momento la CGT que lucha. Ese es un poco el origen, ¿no? Después de ahí, para acá tuvo una serie de matices, ¿no? De alternativas. Muy bien. Los invito ya con esta aclaración del CES a que justamente este programa sirva para difundir el CES y todo lo que sea referente al movimiento obrero organizado. Sí, Sobre CES, todo a la CGT, que es la representante del movimiento obrero. ¿Cómo no? en el CES participamos nosotros, participa el licenciado Pereira Mele, está el doctor Gullo, el doctor Barrios, que hace poco volvió de África, de dar unas exposiciones. Horacio Cañi, sí. Carlos Pisolito. Muy Así bien. que somos unos cuantos, sí. El embajador archivado de Nos Lanús. encantaría tenerlo de invitados a cada uno de ellos, ¿no? que claramente son Sí. los artículos que leemos. Sí, sí. Muy bien, para empezar con el tema que hoy vamos a tratar. ¿Por qué decidiste, José, ponerle geopolítica antártica o desintegración nacional? Mirá, fundamentalmente, cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de ocupar espacios productivos para la nación, ¿no? La Antártida la concibo en el libro que nace en la Patagonia, si querés en el río Colorado, donde empieza la Patagonia. Ajá. Y termina más allá del polo sur geográfico. Estamos hablando en términos argentinos, ¿no?
Y lo que sabemos todos es que la Argentina, el Estado Nacional, tiene una gran deuda con lo que es la Patagonia y la proyección antártica. Y te quiero hacer una mención a todo esto que no parte obviamente de una idea o un análisis propio, no quiero ser egoísta en esto, sino que extraigo geógrafos británicos donde ellos conciben que la Patagonia es como una daga que apunta al polo sur geográfico. Eso es textual, ¿no? Textual del geógrafo Harrison, británico, y son varios, ¿no?, los geógrafos que tienen esa concepción. Entonces, lo que no puedo entender, ¿no?, es cómo el Estado Nacional no la concibe de esa forma. Una cosa es el Tratado Antártico, cómo el Tratado Antártico define al sector antártico, ¿no? Pero otra cosa es cómo proyectan o cómo la piensan el Reino de Gran Bretaña, ¿no? Porque acá tiene una gran incidencia en nuestro factor político. Si nosotros observamos que existe una pista británica como la de Lewis en el norte de la Patagonia para transportar logística y tropa, por ejemplo, claro, ¿no? Si no tenemos radares militares que controlen el sector patagónico, si tenemos una base muy importante con un gran poder de fuego, como es las Islas Malvinas, y más que una base es un gran portaaviones, y después la gran discusión, en el único lugar donde se discute la soberanía, o donde hay un conflicto creciente, es justamente en el sector donde lo reclama Argentina, Gran Bretaña y Chile. Pero dicho sea de paso, hay varios países ya presentes. Sobre todo también podemos mencionar a Brasil, a Uruguay, a Perú, quiero decir países también sudamericanos, ¿no? Entonces, cuando digo geopolítica antártica o desintegración nacional, o tenemos políticas que avancen ocupando los espacios del sur, pero ocupándolos productivamente, o la tesis que planteo es que vamos hacia una fragmentación territorial. Ajá. Y creo que hay indicios que se están observando. Cuando el año pasado, todos estos problemas, el tema mapuche, que no queda claro acá, no queda claro las distintas organizaciones mapuches, a quién respondes, cuáles son, ¿no? De hecho, yo hace mucho tiempo trabajé con sectores mapuches, ¿no? Hace cerca de 20 y pico de años. Era otra cosa, pero acá vemos un fuerte financiamiento de Gran Bretaña por un lado, unos que atacan critican a Lewis, otros a Benetton. Parece como que no es muy claro lo que sucede en la Patagonia en ese sentido, pero lo que sí es concreto, sí, que el año pasado hubo 14 pozos de petróleo que no se pudo sustraer, petróleo por este conflicto. Sí. Bueno, a eso estoy hablando de productividad, ¿no? Espacios productivos. Y a su vez vos le sumás con que en Neuquén está Vaca Muerta, las principales reservas de Shell y Tight Gas del mundo. Entonces, vos tenés la idea británica de que la Patagonia es la proyección antártica, las principales reservas energéticas y la posibilidad de ser un centro productivo. Esto te está dando y la cercanía, la cercanía geográfica que hay entre Tierra del Fuego y la península antártica. Pensemos que para gran parte del sector patagónico le queda mucho más cerca la Antártida que Buenos Aires. Exactamente. ¿No? Entonces observamos que acá se puede producir una fragmentación. Y lo interesante, yo también traigo a colación en el libro, en la parte final, como anexo, un cuento cortito del ingeniero San Martín del año 1984, publicado en una revista, donde menciona una operación muy simple, ¿no? Donde un grupo independentista patagónico ocupa una represa, sí, pide la independencia de la Patagonia, pero ya tenía el apoyo británico, ¿no? Y la Argentina, al despreocuparse de los espacios y de la seguridad y de la defensa, no podía reaccionar. ¿Por qué? Porque diplomáticamente le daban la cobertura. Eso es un cuento, pero una operación muy simple, muy fácil de hacer y que
nos tendría que llamar a la reflexión, ¿no? Por todo lo que sucede. Sí, empiezan a cerrar más todo este tipo de cuestiones cuando después de tantos años uno ve sistemáticamente el desarme de nuestras Fuerzas Armadas, que son justamente las encargadas de defender la soberanía, todos estos problemas en la Patagonia que aparecen, que no se sabe bien claro de dónde vienen, cómo vienen, que en la anarquía el más fuerte después va a terminar reinando. Acá, Sí, mirá, sí, ese es el no, tema justo estaba- que Carlos tocaba en el segundo libro. Pero vos fíjate, interesante, la colonización pedagógica, ¿no? Decía Sí, lo Jauretsch. que decía Jauretsch. Claro. Nosotros para el ciudadano medio no tenemos problema de soberanía. Esto que hablamos ahora, que es tan importante para nosotros, que Incluso tenemos, para los ministros no hay hipótesis de conflicto. Para el presidente. tenemos un territorio ocupado, es decir, y nos damos cuenta que tenemos la cabeza también ocupada, colonizada. Entonces, por eso la educación y la formación, que va más allá de la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Estos temas, nosotros tenemos que hacer otra agenda, que es la agenda de profundidad. Yo hablé del 2001, ¿no? Que se vayan todos, se quedaron todos, obviamente no se fue nadie, ¿no? Porque hay que interpelar todo el sistema de representación política. ¿Qué quiero decir con esto? Está muy bien los partidos políticos, pero eso no alcanza para representar las necesidades del pueblo. Por eso nosotros creemos que las organizaciones intermedias, entre ellos los sindicatos, es muy importante para pensar el país y el proyecto nacional hacia el futuro. Y salir de los eslogans. ¿Qué es lo que hacen los muchachos? Contratan una consultora. Entonces la consultora hace 10, 20 o 10.000 encuestas telefónicas y sale un listado de problemas. Inseguridad, inflación, y nos manejamos con todo eso hasta el año que viene. Y perdemos estas cuestiones que son fundamentales, como tomar conciencia, no nosotros que estamos en el mundo, digamos, intelectual o educativo, sino el conjunto de la población, de que somos un país con falta de soberanía. Lo que nos está pasando hoy, y estos 15 días, es la pérdida de soberanía. Es decir, nosotros ahora somos, de hace 15 días atrás, un poco más dependientes. Todo este movimiento del dólar además se tiene que traducir en otra cosa, entre ellos en esto, ser conscientes de que ahora tenemos más problemas que hace 15 días. Por eso lo de José me parecía interesante, y yo mirar este problema geopolítico desde el interior, es decir, Antártida o la Amazonia brasilera. Exacto. Si nosotros la trabajamos desde el punto de vista de un problema de la patria grande de América del Sur, tenemos más posibilidades de enfrentarnos a los peligros externos, llámese Inglaterra, Estados Unidos o lo que fuese. Pero al mismo tiempo lo tenemos que trabajar para adentro. Es decir, nosotros necesitamos una alianza no electoral, una alianza real, política y social, que trascienda el calendario electoral, para hacer la agenda de los problemas que tenemos que resolver. Y no pensar que cada 6 meses tenemos que traer dólares, emitir bonos y demás, sino que es... No me quiero ir de tema. O hacer campaña. Claro, sí, sí. Pero claramente, así como vos mencionás la caducidad del sistema de representación político, también con la cuestión geopolítica antártica, la caducidad del modelo de producción. Claramente por eso las potencias externas se acercan José dice en a el libro, nosotros para quedarse con los recursos que cada vez son más escasos. José dice en el libro y ahora en esta reflexión hacia futuro, ¿no?, que en la sociedad de alguna manera reina un sentimiento antimilitarista. Ajá. Que nos acordamos cuando hay un acto, viste, el nacimiento de San Martín, el 25 de mayo, el 9 de julio. Pero esto es un proceso que se ha construido a lo largo de 100 años, o 50 los últimos años. Sobre todo el 55 para 70, el 55 el 55 es para acá. Entonces, es necesario desmontarlo eso, porque la historia del pueblo y de las Fuerzas Armadas va más allá del 76. Yo era un adolescente en el 76, así que no tenía responsabilidad porque tenía 15 años, digamos, ¿no? Ni siquiera lo viví esa época. Así la miré un poquito, ¿no? Pero es necesario desmontarlo, porque si vos no tenés esa defensa propia, no hay manera de poder incorporar la Antártida y la Malvinas y demás. Y eso no es un problema de más armas, sino de mayor conciencia de los problemas. Y ahí viene la educación, ¿no? Por eso, mira, en lo que dice, por eso, mira, el medio para llegar a la Antártida es el medio militar, ¿no? Ahora, también estamos en otro problema acá, porque por el lado, digamos, social, nosotros observamos cómo la política y la mala política que ha llevado adelante este proceso antiperonista de las Fuerzas Armadas, ¿no?, sobre todo en el 55, en el 76, ¿no?,
haya esa disociación entre Fuerzas Armadas y movimientos sociales, ¿no? Digamos movimientos sociales en términos amplios, ¿no? Movimientos sociales y movimientos políticos, que en definitiva son los actores principales de la política, ¿no? Han llevado a esa división. Y obviamente que hay sectores antinacionales que también se han aprovechado de esa división. Si nosotros observamos lo que fue el proyecto nacional justicialista, ¿no? Vemos que en un primer momento una alianza entre los sectores productivos de las Fuerzas Armadas con las fuerzas productivas, ¿no? El sector, la clase trabajadora, que es un tema también que toca acá Carlos, ¿no? Y eso lo que logró ese florecimiento económico de esas épocas, ¿no? Donde el sistema productivo militar se lo llevó al ámbito civil, ¿no? Junto con una serie de medidas que desarrollaron en el mercado interno. Y eso permitió ir ocupando espacios. Y un ejemplo de la ocupación de espacios. Año 1952, cuando los británicos querían ampliar la zona de exclusión. O sea, los británicos en ese momento solamente tenían soberanía sobre las 12 millas náuticas en torno a Malvinas. A partir del 52 quisieron ampliar a las 200 millas náuticas, como es la zona de exclusión económica. En ese momento, la Armada Argentina y la Armada Chilena desplegaron juntos al Atlántico Sur. Inclusive hubo una escaramuza en la Antártida, entre argentinos y chilenos contra británicos. Pero vos fijate cómo en el año 78, dos gobiernos de factos, ¿no?, que quebraron la voluntad popular, quisieron llevar a la guerra a dos países, Argentina y Chile. Siendo que aparte estaba el famoso Proyecto Cóndor, ¿no? Entonces, fíjate cómo han operado desde el bloque geopolítico OTAN para producir esta división en nuestro subcontinente, en el continente sudamericano, ¿no? Que esa división que se da a nivel estados, dos países, también se da a nivel interno. Claro, a nivel social. A nivel social, ¿no? Y acá me permite un agregado más. Y también no podemos dejar de observar que al ser las Fuerzas Armadas grandes compradores, a partir sobre todo del 55, grandes compradores de tecnología OTAN, compradores, digamos, militar, de tecnología militar, están comprando no solamente sus medios y su cadena logística, sino también su forma de pensar. Porque yo pienso qué guerra tengo, eso me hace pensar qué medios necesito, y lo que me hace pensar a mí cuál es la guerra que puedo tener es analizando con qué países puedo llegar a tener problemas. ¿Me explico? Entonces, de esa forma viene una infiltración cultural dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Exacto. Entonces, también no es solamente lo social, el problema político, sino cómo está cooptado también dentro de la... Es lo que se conoce como guerras de cuarta y quinta generación. Claro, tal cual. Hacerle el enemigo interno. Exactamente. Y lo que él menciona, ¿no? Que estamos hablando de espacios mentales, que no es nuevo, porque tenemos a ver el Instituto Tavistock de Londres, que viene trabajando esto allá por el principio del siglo XX, ¿no?, donde se mezcla la psicología, la sociología, la física, ¿no?, en todo un conglomerado, ¿no?, y bueno, donde estamos intentando ya abordar una geopolítica de lo mental. Con respecto a les hago dos preguntas para que cada uno en su materia me las responda. Uno, ¿cuál es el rol actual que debe ejercer de acá al futuro tanto las Fuerzas Armadas como el movimiento obrero organizado o los sectores productivos? Mirá, esto es, más allá de la Antártida, más allá de ocupar los espacios, es volver a recuperar la industria militar dual, civil, o sea, que sirva para elementos civiles y militares, porque vamos a un ejemplo, el proyecto Gripen en Brasil daba trabajo de forma directa a 10.000 trabajadores. Imagínate de forma indirecta, se triplica. ¿Me explico? Sí. Entonces estás cumpliendo una función, digamos, social y estratégica a la vez, ¿no? Porque es lo que te permite, al tener autonomía industrial, te permite tener recursos. Capaz, tenemos que analizar que en la década del 50 la tecnología de punta era el pulqui. Hoy
Tenemos que estar pensando en la nanotecnología, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, no es copiar esa matriz, es adaptar a los tiempos modernos, ¿no? Así que... Buah, de todo, ¿eh? Complejo. Movimiento obrero, clase trabajadora. Mira, vamos al momento contemporáneo. Hay dos instancias centrales para ver cómo se transformó todo esto. La reforma financiera del 77, que vino con el modelo de Martínez de Oz, y el plan de convertibilidad en los 90. Eso lo que hizo fue desestructuró cierto modelo industrial que se venía arrastrando con defectos y demás, pero estaba funcionando. Dejamos de ser un país industrial. Claro. Para ser un país de servicio. Con lo cual la clase trabajadora industrial ya no es la misma. Hace mucho tiempo, sobre todo en el 96 para acá, con lo que empezó en Gutralcó, ¿no? en el norte, la aparición de los movimientos sociales, todo esto. Que hay un debate muy fuerte en el movimiento obrero que es el modelo sindical peronista. Hasta dónde llega, hasta dónde hay que recuperarlo y demás. Entonces, lo que creo que no hay que perder es la capacidad de centralización y organización por rama de lo que está en pie del movimiento obrero. Pero también hay que reconocer que hay un movimiento obrero de organización barrial, territorial, que no pasa necesariamente por la industria. Y eso hubo en los últimos 4 o 5 años, en la misma protesta en la calle, en las luchas, hubo una vinculación, una congruencia, que todavía no se traduce políticamente, porque la sociedad siempre funciona así. Es decir, ¿el peronismo qué? Cuando me preguntan, es un movimiento social, básicamente. No es los dirigentes que nosotros conocemos por la tele. Primero es un movimiento social. Después viene la política. La sociedad surge, entonces, a mí me parece que todavía hay una disociación entre la organización política y lo que pasa en la sociedad. Entre lo que le pasa al movimiento obrero es esto. Hay un movimiento obrero nuevo que no tiene una organización como corresponde a eso, que va más allá de la relación con el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? No es en la discusión si Moyano, Barrio Nuevo, o Chasqui, o CTA, pasa por otro lado, pasa en conocer las transformaciones de la estructura, abajo, cómo hay que organizarse. Porque siempre el movimiento obrero se dividió, se unió, se fue, vino, es decir, nada nuevo bajo el sol. En las horas decisivas están todos juntos. Entonces me parece que ahí está en el debate esto, en cada sindicato y demás, en cuál es la forma que va a tomar hacia adentro y en relación al gobierno, ¿no? Que estamos ahora en un proceso entiendo, negativo para la clase trabajadora, ¿no? Y no es ideológico, es lo que está sucediendo. Sí. Reforma previsional, reforma laboral, reforma fiscal, no es favorable al mundo del trabajo. Esto habla de la macro, ¿no? Que me parece que pasa por ahí, ¿no? Y también en cómo ver que el gobierno estructura su poder, ¿no? Y que básicamente es separar la macroeconomía de la política cotidiana, ¿no? Como si fuesen planos separados, ¿viste? Tenemos que arreglar la macro, el financiamiento, el orden fiscal, y después la política por acá. En realidad lo que hay que hacer es juntarlo en la reflexión cómo funcionan las dos cosas, que están de la mano. Eso es una manera de dominar, ¿no? ¿Cómo se hace para que justamente los sectores actuales de las Fuerzas Armadas o del movimiento obrero o de los sectores productivos, si se siguen quedando en las cuestiones coyunturales o del día a día, en cuestiones estratégicas como la geopolítica antártica, es medio difícil? Sí, totalmente. Pero aparte vos tenés en cuenta de que acá hay 2 elementos de mi óptica fundamentales. Las Fuerzas Armadas como medio, ¿no? Sí. Y en este caso como medio para llegar a la Antártida, ¿no? Obviamente, sí, a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, en la última directiva de planeamiento estratégico, ¿no?, del año 2014, era muy buena la observancia en el plano internacional. Se mencionaba el conflicto entre el poder de las potencias asiáticas, euroasiáticas, como Rusia, Brasil, China y la India, ¿no?, cuando en ese momento estaba incorporada Brasil, claro. Y por otro lado el bloque OTAN, ¿no?, que en ese conflicto a posterior de la Guerra Fría veíamos una superpotencia, la potencia unipolar que iba tras los recursos de todos los países. Y observemos la Antártida, que después de Wellington, de 1988, donde ya se hablaba en la conferencia de Wellington, la conferencia antártica, ya se hablaba de la explotación de gas y de petróleo, ¿no?, en todo el continente. Bueno, ya nos llama a la reflexión, porque si la potencia
más importante iba a robarle los recursos a otros estados, bueno, tarde o temprano va a suceder eso en la Antártida. Y entonces acá nos quedan, digamos, dos grandes caminos, ¿no? O el absoluto coloniaje cipayo, ¿no? Donde obviamente nos van a sacar todo y toda posibilidad de proyección en la Antártida, o nos ponemos los pantalones largos y empezamos a pensar en forma estratégica, donde no es solo el tema Fuerza Armada, es política exterior, economía, fundamentalmente el tema social, ¿no? O sea, por eso te digo, el eje fundamental acá es el desarrollo industrial dual, claro, obviamente, ¿no?, moderno, actualizado, el proyecto del general Perón, ¿no? Con ese desarrollo industrial, fíjate el pacto ABC, un símil del pacto ABC hacia el UNASUR, con todos los defectos que conocemos. Claro. ¿No? Pero vos fíjate cómo este gobierno se echó marcha atrás. Y un elemento importantísimo que no puede ser eludido ante cualquier análisis estratégico, ese elemento financiero, es fundamental. El Banco del Sur también quedó. El Banco del Sur. Por favor, el Banco del Sur podía haber servido como ente financiero para desarrollar campañas antárticas. El RAPAL, que es una asociación sudamericana por temas antárticos, ¿no? Entonces, digo, acá tenemos un montón de elementos. Si vos analizás en el año 55 y en el 76, en el 55 Argentina no tenía deuda externa, en el 76 era la famosa época con que 2 cosechas se solucionaba el conflicto financiero, ¿no? Y bueno, porque el tema de la deuda no, en realidad no pasa porque nosotros le paguemos, pasa justamente porque no le podemos pagar. Exactamente, pero los intereses te van a cobrar igual. Ahora, una de las posibilidades es territorio. Fíjate lo que hablamos. Exactamente. Bueno, territorio. Es un tema que estaba olvidando. No, lo que decíamos hace un ratito, creo que antes de estar al aire. Bueno, ejemplifiquemos, ¿no? Como decía Napoleón. Vamos a ejemplificar para llegar al argentino de a pie. Muy sencillo. Vos tenés en la Patagonia nuestra, en la costa marítima, los barcos, según dicen los que llegan por ahí, prácticamente toda la costa depredando la riqueza que tenemos en los mares. Bueno, ¿qué se necesita para eso? Desarrollar la industria naval que en una época se tuvo. Entonces, bueno, la clase política tiene que pensar eso. Llegamos a tener la segunda flota mercante del planeta. ¿Qué se necesita para eso? ¿Con cuánto capital inicial hay que empezar? Porque eso reproduce, primero, actividad industrial en distintas ramas que intervienen ahí. Formación y capacitación de personal, de jóvenes. Defensa nacional, porque eso es defensa, no solamente eso tiene que ver con la defensa, porque esta es la presencia del pueblo organizado, en ese caso cívico-militar ahí. Bueno, no es tan complejo de pensarlo. Estos temas no aparecen en ningún lado. ¿Por qué? No tiene prensa, porque no es electoral, porque vamos a discutir ahora inflación, seguridad, todo, de nuevo hasta el 2019. Caritas. Exactamente. Bueno, y como pongo la industria marítima en este caso, hay otras, qué sé yo, si se me ocurre, ¿no? Donde vos ocupás territorio que está desocupado, desarrollás industria, ocupás, en fin. INVAP. El INVAP. Bueno, pero ¿qué hay que hacer para desarrollar eso? Entonces vos tenés que poner los recursos humanos. Ahora, todo el dinero que entró ahora es solamente para que salga. Es decir, toda esta plata que entró ahora de préstamos, sea dólares, lo que fuese, lo único que hizo es salir. Nos dejó la deuda a nosotros y se la llevaron 5 o 6 bancos o fondos de inversión. Un desastre. Entonces no es ideológico, esto es real lo que está pasando. Por eso, porque si no te corren con la cuestión ideológica, ¿viste? Sí, o por izquierda o por derecha, cuando el problema es... Observemos esto, el resultado de este movimiento lo único que es mayor dependencia. Entonces es totalmente negativo. ¿Cómo se piensa el país? En función de lo que José escribe Mirando el Sur. Mirando el Sur no solamente va a decir, bueno, a ver en qué momento expulsamos a los ingleses. No. Además, empecemos a desarrollar este tipo de cosas que está más al alcance de la mano, como paso intermedio. Bueno, pero aparte, también, digamos, en ir hacia el sur, más allá de lo geopolítico, ¿no? Es un poco, lo tenemos que tomar como una misión, porque el día de mañana, cuando se acaban los recursos en las zonas aptas,
van a tener que recurrir tarde o temprano a la Antártida. Y si observamos las bases británicas, mayoritariamente están en el Atlántico Sur. Exacto. ¿No? Entonces, yo también sostengo que si bien hoy se habla de que el Imperio Británico está en decadencia, la posibilidad de reconstrucción del Imperio Británico está en la Antártida, está en el sur, ¿no? Y ellos son los que establecieron esta forma, este materialismo filosófico que concluyó en el hombre como unidad de producción o unidad de consumo, ¿no? Dejando de lado todas las inquietudes humanas, o sea, el elemento espiritual, ¿no? Y acá un poco es como menciona el Papa en la Laudato Si, ¿no? Como los pueblos del norte, que significan los pueblos que pertenecen a los grandes conglomerados financieros como Gran Bretaña, nos exigen el pago de la deuda, ¿no? Mientras ellos no pagan la deuda ecológica. Entonces, la forma que a futuro podemos lograr una cierta independencia, una cierta proyección de nuestro estilo de vida, el estilo de vida argentino que cada vez se va perdiendo, es obteniendo poder en los espacios, ¿no? Y sabiendo que la disputa futura va a ser en la Antártida y en la Patagonia, ¿no? Entonces, si nosotros queremos realmente tener esa visión que tenía el general Perón, que más allá de ser peronista o no ser peronista, ¿no?, que concebía el movimiento político como social, humanista y cristiano, ¿no?, ese elemento trascendente en el hombre. Si queremos defender, tenemos que realmente observar, ocupar espacios y de forma productiva. Y saber de que el futuro inmediato o el presente es el agua, el petróleo y el gas. Así que un poco esa es la concepción general. Y saber que nosotros tenemos el elemento geográfico, estamos muy cerquita de la Antártida, y un factor muy importante es lo que fue el UNASUR o el ABC, lo que en el libro lo menciono como el concepto de el paraguas sudamericano e isla sudamericana, ¿no? Exacto. Integración. Lo que claramente se puede ver desde la Patagonia, tanto chilena como argentina, Malvinas, Antártida y todo el mar que lo circunda, es la gran extensión, y podrías enumerarme, además lo hiciste, pero un poco más específicamente las riquezas y el valor de esas riquezas que circundan desde el río Colorado para abajo. Mira, te lo voy a repetir. Los principales yacimientos del mundo de un tipo de petróleo y de gas, ¿no?, especial, están en Neuquén. Es el segundo yacimiento mundial, ¿no? Lo que se llama el shale gas y el tight gas, ¿no? Está bien que hoy es caro. Después tenemos en lo que se llama la Pampa Azul, digamos, cerca de Tierra del Fuego, sobre el mar, otros yacimientos, ¿no? Son muy importantes, y en torno a las Islas Malvinas. Sí. Acá hay veces que se dice, no, que sí, que hay petróleo, que no hay petróleo. Las medidas de contrainteligencia, o sea, evitar que haya información certera que emplean las empresas petroleras, y sobre todo en este caso, ¿no? Y estamos hablando, todavía no hemos llegado a la Antártida, ¿no? Perdón, otro elemento más, el agua. Sabemos el conflicto que hay por el agua en Europa, en Medio Oriente, ¿no? Bueno, la Patagonia, la Antártida. Y después, dentro de la Antártida, es más que conocido, ya antes de Wellington, de las reuniones que se hacen bianualmente los organismos antárticos de las naciones, en 1988 se hizo en Wellington, ¿no? Y bueno, ahí ya se ha hablado de la explotación, porque ya en el año 82 habían perforado los norteamericanos, ¿no? Y habían sacado petróleo, y dicen que taparon después el pozo. Entonces tenemos que tener muy presente, fíjense los problemas que tenemos hoy. El gobierno dice que porque no has invertido en energía, no tenemos que comprarla, es cara, entonces en el sueldo nuestro repercute, ¿no?
porque bueno, tenemos que andar pagando, más allá del cuestionamiento, no. Yo digo, lo importante es tener una producción nacional de los recursos energéticos, porque está barata la vida personal y a su vez también la economía, ¿no? Y también tenemos que tener presente que la forma más económica de trasladar, de traslado logístico, es por mar o fluvial. Entonces ahí tenemos los elementos. Entra el movimiento obrero y los sectores productivos. Sí, en abaratar el costo de vida. Digamos, si pensamos en un proyecto nacional, Sí. porque está de nuevo esto en debate, ¿sí? Si el Estado-Nación o la globalización. Esto está, digamos, como eje teórico general, ¿no? A pesar que entramos en un mundo multipolar por la aparición de Rusia y de China, nosotros tenemos que fortalecernos como nación, digamos, ¿no? Y ahora lo que decía José, la UNASUR está desnaturalizado de nuevo y hemos perdido terreno en eso, ¿no? Porque creo que el periodo anterior, más allá de los errores cometidos, se avanzó en esa dirección, ¿no? En la patria grande, digamos. Y yo hubiese preferido quedarme con el pasado y ver los errores, y no. Ahora estamos en un proceso inverso, ¿no? Reaccionario sobre eso. Entonces hay que recuperar la cuestión nacional. ¿Dónde está el poder nacional? Entonces, como parte del poder nacional, las Fuerzas Armadas, la industria, la alta tecnología y la clase trabajadora. Porque la clase trabajadora es mucho más que los dirigentes que aparecen en la tele. Nosotros tenemos casi 4.000 sindicatos. Son 100.000 dirigentes sindicales, no los 5 que siempre hablamos. Entonces, el lugar del sindicato en la sociedad es mucho más que discutir paritarias. Exactamente. Hace la vida social, la salud, en fin. Está en todos lados, en cada rincón de la Argentina. Entonces me parece que eso se ha demonizado por ahí estratégicamente cumple su función. Es la vida misma. Entonces toda la vida de los sindicatos es mucho más importante de la discusión que tenemos, inclusive la que dije yo hace un rato del modelo sindical, que es la vida y la influencia del sindicato en la vida cotidiana, digamos, como los clubes de barrio, ¿viste? O qué sé yo, o las parroquias en los barrios, en fin. Va Sí, mucho lo que más se conoce allá como Organización Libre del Pueblo. que discutir las cuestiones del Vaticano, por ejemplo. La parroquia de los barrios en la Argentina es más importante que si discutimos la interna del Vaticano, porque hace la vida de cada uno, ¿no? Exacto. Entonces me parece que eso es lo que quedó oculto detrás de la cuestión de la demonización, ¿no? Es que es otra herramienta que utiliza en general el poder llamado liberal, neoliberal, que es demonizar a determinados personajes y llevar la discusión a un plano personal. Entonces no hablamos de política, sino hablamos de corrupción de una persona. El problema lo tiene este que es chorro y que se robó toda la plata. Cuando Ese fue en el realidad, problema. mientras vos estás concentrado en el problema de corrupción, lo que ellos intentan atacar es la organización del movimiento obrero. Es decir, Si nosotros mientras más entretenido te tengan con eso, más fácil vas a ser de dominar. Nosotros y la entramos. Antártida no va a entrar de ninguna manera en tu pensamiento. Ahora resulta que nosotros en estos 2 años nos integramos al mundo, ¿no? Antes no estábamos integrados, antes formábamos parte de la periferia. Entonces, sobre errores pasados que se han cometido, gente que realmente delinquió, nos quedamos con eso. Y perdimos de vista que ahora sí entramos en el circuito de corrupción más importante, que es el de los grandes bancos. Entonces, ahora tenemos que volver a salir de eso. No podemos pensar de nuevo un país industrial, con desarrollo tecnológico y demás, y justo, con semejante ahora nivel de nuevo de dependencia de esto, que estamos complicados, muy complicados. Entonces, primero hay que resolver esto, el problema político. Hay que armar algo alternativo como para decir, bueno, empecemos de nuevo, ¿no? ¿Está en vías de eso el movimiento obrero? Y yo creo que está, igual que el peronismo, en una diáspora, una crisis de identidad muy grande. La verdad que es esa, porque después del menemismo, kirchnerismo y demás, uno se paró y dijo, bueno, ahora ¿dónde está el peronismo? Lo mismo, ¿dónde está el movimiento? Para salir de las consignas, ¿no? Se dice que la clase obrera sindicalizada es la columna vertebral del peronismo. Bueno, salgamos de esa consigna y veamos si realmente es esto así ahora, ¿no? Pongámosle contenido a eso, ¿no? Yo, ¿qué quiero decir? Ni tan ni muy. Vamos a mirar realmente qué hay. ¿Cómo se le pone Porque contenido? ¿qué es el peronismo ahora? Cualquiera que levanta la mano y dice yo soy peronista. Entonces, sí, ¿viste? Todos somos peronistas, pero hay una redefinición del peronismo. Del partido, ¿no? De la organización sindical y del movimiento obrero también, ¿no? Ahora, no se puede pensar ningún país por fuera del movimiento obrero, por la existencia que tiene en nuestra historia, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí... ¿Cómo se lo llena el contenido? Tanto Mirá, por ahí yo a las quería Fuerzas traerte- Armadas como el movimiento obrero. Yo te quería mencionar lo que decía el general Pinochet.
¿no? Cuando analizaba la geopolítica argentina. Decía que la única geopolítica expansiva era la justicialista. No nombraba a Perón, decía la justicialista, ¿no? Después sí, obviamente, él dice que se fue autodestruyendo, ¿no? Como que el mismo justicialismo se fue implosionó, ¿no? Estamos hablando, escrito año 78, ¿no? O sea, después del golpe. Entonces, ese es el elemento fundamental de cómo encaramos nosotros la mirada geopolítica. No es la geopolítica para entender al Estado como factor de poder que se observa en planillas Excel. No un Estado fuerte por tener grandes reservas. Sí, está bien, es necesario. Acá vemos un Estado fuerte porque existen personas fuertes. Me explico, con capacidades, desde lo intelectual, cultural, económico, porque lo económico entendamos como capacidad de hacer. Sí, capacidad de hacer. Capacidad de hacer. No entendamos con capacidad de consumo. ¿Está bien? Que tampoco nivel de consumo no es calidad de vida. Claro, exactamente, porque aparte hablamos de capacidad de hacer, estamos mencionando el elemento espiritual, sin entrar en detalle qué es lo espiritual, ¿no? Pero aquello que nos conecta con lo trascendente, ¿no? Que siempre estuvo presente en nuestras visiones del Atlántico Sur, ¿no? Entonces, es esa la mirada que tenemos que observar desde la geopolítica antártica. Che, no es el clásico libro donde se menciona la importancia de los recursos, cómo se llega. No. Veamos cómo le influye a la persona común. Si la Argentina tiene recursos energéticos, si la Argentina tiene conexiones fluviales, marítimas, ¿no? Abaratan los costos, entonces eso va a repercutir en la posibilidad de la capacidad de hacer, o sea, en el plano económico, sea tanto de las personas como de las organizaciones intermedias. Exacto. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Ahí es donde vuelve a aparecer el tema de la educación, digamos, ¿no? De la formación, de que estos temas estén no en la currícula formal, sino que sean incorporados por los docentes, ¿viste? Para trabajar con los alumnos. Pero no como una cuestión dogmática, sino como abrir conciencia. Yo creo que lo que falta es generar conciencia de los problemas que tenemos reales, más allá de lo que todos los días pasa en la tele, ¿no? Y en eso me parece que hay una función del sistema educativo público, sobre todo, que es muy importante, ¿no? Que los pibes, yo doy clases, poner un profesorado en San Fernando, y trabajo todos estos temas, sobre todo geopolítica y demás, en función de verla a ellos como compatriotas míos que dentro de unos años van a ser docentes, ¿entendés? Es decir, sí, desde ese lugar, no esa cosa de transmitir mecánicamente un contenido, sino para saber que ellos van a otro modelo que está caduco. Claro, bueno. Entonces yo los veo como compañeros que decimos, bueno, van a ser docentes, ¿viste? En breve. Entonces, y ellos van a tener alumnos a su vez. Entonces, incorporar estos temas es sumamente importante, porque ahí es donde se traduce, se transfiere, ¿no? Se multiplica estas cuestiones en la sociedad, ¿no? Es un aspecto. Por supuesto, la comunicación es otro, las universidades también, pero hay también temas para abajo que hay que incorporar, ¿no? Los colegios secundarios, primarios, porque es parte de nuestra realidad, ¿no? Lo que pasa es que está oculto, te digo. Por eso es muy necesario que la gente tome conciencia, que la gente tenga una formación integral, sobre todo los cuadros políticos, para que entiendan que el poder es eso, poder hacer esas cosas. Pero sí. Cuando mencionás el poder económico, es que las empresas no sean del Estado, sino del trabajador. Claro, exactamente. Mira, recién hablamos el tema no es 50-50 del Estado, no, es el control obrero, el movimiento obrero organizado. El tema de la matriz productiva, digamos. Sí. ¿No? Yo no soy especialista en este tema, pero considero que es central para pensar la producción y para pensar la soberanía. Entonces, sin pensar en esta dicotomía, se nacionaliza todo o se privatiza todo, hay que pensar realmente en una cuestión estratégica. No solo porque tenemos que recuperar la capacidad de producir para las industrias, sino para saber qué queda en el campo del Estado y qué se puede privatizar. Porque a lo mejor hay algunos circuitos de la distribución de energía que se puede dejar en manos privadas, pero hay algo central que debe ser del Estado, público. ¿Por qué? Porque es estratégico. Entonces nosotros, ¿cómo nos manejamos? Y si es rentable o no es rentable, no es el criterio.
Cuando se piensa en energía se piensa en soberanía. Eso es lo que esa es lo que ese nuevo. Pero ¿qué pasa? No es electoral esto. Si vos lo tratás en ¿quién te escucha? Claro, no es Es decir, ahora lo que pasa, por supuesto, la muerte en los barrios por inseguridad, el tema también es importante, pero estamos sobre esos temas todo el tiempo, machacando y repitiendo, lo cual no hay lugar para otra cosa. Entonces, nosotros lo que pensamos es que hay que hacer un trabajo de conciencia, más allá de las Fuerzas Armadas y el sindicalismo, en la sociedad, de temas que consideramos que es central, ¿no? Porque es el futuro mismo, digamos. ¿Cómo puede ser recíproco eso de la participación o de los dos sectores que mencionamos, como fuerzas productivas, movimiento obrero o fuerzas armadas, en el pueblo, y el pueblo acercarse a eso, o por lo menos la masa crítica o los cuadros intermedios? Claro, es que eso no puede ser que no se traten estas cosas, ¿no? ¿Cómo podría ser un paso? Es como te decía, todo va unido, ¿no? Digamos, como una especie de secretaría de Estado, donde no es el instrumento militar, la política exterior, no, va todo unido de la mano, ¿no? Y después los elementos económicos, ¿no? Los potenciales económicos. Entonces vos preguntás, bueno, ¿eso cómo se puede llevar adelante? Esto ya se llevó adelante, ¿no? Es lo que, cuando los dos planes quinquenales del general Perón, que ¿dónde nacen los dos planes quinquenales? Nacen del Consejo Posguerra del año 42, donde se junta lo mejor de Argentina, porque acá, digamos, también tengamos que tener presente que hablamos, pues ya 50 y 50, no podemos hablar, estos son conceptos, pero lo que importa acá es la planificación, ¿no? El Consejo Posguerra, que existió durante 8 meses más o menos, planificó 2 planes quinquenales, ¿no? Que se aplicaron después con el general Perón, ¿no? Indistintamente, uno puede decir mal o bien, para mí fueron muy productivos, ¿no? Y es eso, es sentarse a pensar con una unidad de concepción para poder desarrollar estos planes estratégicos, concebir un todo, ¿no? No puedo pensar la conquista antártica como una mera conquista, ¿no? Obviamente va a ser aburrido. Vos ves, te explican la Antártida con los hielos. Un elemento importante también en la Antártida son los oasis antárticos, ¿no? Que nadie lo menciona. Que no se menciona, pero vos ves las publicaciones de la década del 30, hay varias, el cual yo en este libro menciono algo, bueno, digamos, lo menciono, pero también lo menciono ampliándolo en el segundo libro, porque he recibido algunas críticas, ¿no? Porque hoy se toma como si fuese algo esotérico, algo, pero no. Che, vos ves el desarrollo ruso, ¿no? Trabajos rusos, y te hablan específicamente, ¿no? de los oasis antárticos, y están las coordenadas de la campaña alemana. Entonces, todo esto va de la mano, ¿no? El instrumento militar para llegar, lo que es todo el cuerpo, toda la política exterior argentina, todo el núcleo de sistemas de alianzas, ¿no? Para poder, digamos, profundizar en esa conquista antártica, ¿no? Porque tenemos también que pensarlo ya no solamente como el Estado argentino, debemos pensarlo como la patria grande. Exactamente. Obviamente, hoy somos argentinos, sí, y no podemos ser desleales con nuestro pueblo, pero también tenemos que ver las fuertes vinculaciones que tenemos con el resto de Sudamérica, ¿no? Y como decía el general Perón, ¿no? Nosotros no podemos independizarnos aisladamente. Es el subcontinente sudamericano, ¿no? Es fundamental. Por eso te digo, no hay un eslogan para decirte cómo nos podemos desarrollar. Lo que existe es distintas áreas por donde trabajar y cuál es el objetivo, ¿no? Es un poco la idea final de todo esto, ¿no? Es medio complicado pensarlo sabiendo que, por ejemplo, está la base más grande de la OTAN justamente en nuestro territorio. Sí, no solamente la base de la OTAN, sino la que están construyendo los norteamericanos, la base china. Vos pensás que la base china, está bien, nos menciona que es una base de comunicaciones nada más. Pero si observamos la importancia de la cual tienen las comunicaciones, esa base es estratégica.
Si en algún momento hubiese un conflicto entre el sector euroasiático y el bloque OTAN, ese es un objetivo, ¿no? Entonces, nosotros, un país pacífico, que no queremos tener conflictos, ¿no? Al final, el conflicto lo vamos a tener sobre nuestro territorio. Es como que nosotros somos las tablas y los actores son los norteamericanos y los chinos. Peor escenario posible, imposible. Exactamente. Ahora que mencionás territorio, también sería interesante decir que la mitad de Argentina no es Córdoba, sino las Malvinas. Exactamente. Que es un país bioceánico, que también eso no se toca. Bicontinental. Bicontinental. También. Nosotros, mira, tratamos de pensar el país desde la política internacional, ¿no? Pero yo, arrojo algo así en la mesa que polémico y contradictorio. ¿Cuál es una de las razones por las cuales nosotros no logramos consolidar una política estratégica de Estado a nivel exterior, política exterior? Por la alternancia del sistema electoral parlamentario. Eso que nosotros nos enamoramos de la democracia electoral parlamentaria, no es que yo esté proponiendo cada 4 años... una monarquía, es una de las razones por las cuales vamos por acá, doblamos la esquina y volvemos, vamos para acá. Y por ahí está hecho para eso, por ahí está caduco. No sé, o por ahí cuando lo mismo volviendo al movimiento obrero organizado. Pensémoslo. La Constitución... se insiste mucho con la democracia sindical, ¿para qué? Para que suceda así, por ahí la razón de la fuerza es... Ahora resulta que nosotros que estábamos yendo hacia Venezuela, ¿no? Como si Venezuela fuese un problema para nosotros. En todo caso fueron solidarios en un montón de cosas. No es un problema para nosotros. No quiero decir que no haya problema de gobernabilidad, no me quiero meter con el país hermano, pero no es un problema de Venezuela. El problema en todo caso son los británicos, ¿no? O los norteamericanos. Venezuela, ¿qué problema le trajo a Argentina? Entonces, quedamos y que estábamos yendo hacia ese camino. Bueno, eso se instaló. ¿Cómo se instaló? Con los medios de comunicación, la repetición, la guerra, como decíamos con José, en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿no? Se instaló. Nos salvamos de ser Venezuela, ese no era el problema nuestro. Pero quedó instalado. Y ahora, gracias a estos muchachos, nos reintegramos en el mundo para que nos liquiden. Entonces, digo, ¿qué es lo que sucede? Hay que interpelar el sistema electoral parlamentario, no digo sustituirlo, pero hay algo más que hay que hacer, porque si nos quedamos con eso, lo único que hacemos cada 4 años cambiamos de rumbo. Exacto. Entonces, eso también hay que verlo, pero no tiene prensa esto, porque si vos lo planteás nadie te escucha, porque no. Bueno, pero no es ¿cómo hacemos para que no se escuche? La Constitución del año 52 del Chaco, ¿no? Donde no solamente tenían posibilidad de integrar eran los diputados provinciales, no solamente llegaban por el sector político, sino también por las organizaciones intermedias, ¿no? Entonces, y esa es una constitución que la toman de modelo en Bavaria, ¿no? En Alemania, es posterior, entonces, en la década de los 80, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que capaz... No, lo que pasa es que sí lo hace Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, claro, que ellos tienen política de Estado, nosotros no. ¿No es cierto? Ellos son liberales después que desarrollaron. Claro. Nosotros tenemos que ser liberales ahora que somos pobres. Entonces, esto es de sentido común, me parece hasta decirlo, viste, ahí entramos en la teoría, pero bueno, la del doctor Gullo, ¿no? La insubordinación fundante. Exactamente. Donde él hace el análisis de Gran Bretaña, Estados Unidos, claro, China, Alemania, ¿no? Vamos al tema de Alemania, que es muy semejante al de Sudamérica, ¿no? Después de 1815, del Acuerdo de Viena, donde cae Napoleón, Alemania no la dejan unirse. Eran varios estados, ¿no? Que eran de segunda para el ejército británico, usaban al soldado alemán para combatir en todos lados, le pagaban 2 pesos, ¿no? Entre comillas, y no los dejaban unirse. Bueno, empezaron con una unión aduanera, ¿no? Empezaron a poner, a proteger la industria textil, ¿no? Desarrollaron su industria y el mercado interno, atento, ¿no? Entonces llegaban sus productos a Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene que, como era muy mala la industria alemana, era pésima, tenía que poner Made in Germany, ¿no? En Gran Bretaña. Entonces... ¿para qué? Para que sepan,
los británicos, que era industria alemana, o sea que era de mala calidad. ¿No? Sabían que era más barata que la británica, pero era de mala calidad. Bueno, con el tiempo, ¿qué es Alemania? ¿Qué es Alemania hoy? Sí, ¿no? es sinónimo de calidad. Claro, pues bueno, entonces ahí observamos cómo cuando su producción nacional se desarrolla, porque siempre hay un periodo de baja calidad, como la China, cuando se desarrolla, ahí sí puedes tener una apertura. Mientras tanto tenés que proteger. Y es fundamental el mercado interno. Y es fundamental la inversión en lo que llamamos hoy investigación y desarrollo, ¿no? Bueno, y la protección, obvio, ¿no? Entonces, ahí tenemos una observación con la tesis del doctor Gullo, que la verdad que es fundamental para el desarrollo del poder nacional, ¿no? Muy bien, justamente, hay que decir poder nacional. Para ir cerrando, algunas conclusiones de ustedes dos por parte del tema que hoy tratamos, geopolítica antártica y desintegración nacional. Mira, yo te voy a decir, la fragmentación social se da en muchos ámbitos, ¿no? Es el primer trabajo para reconstituir el poder, ¿no? A través de los símbolos y que concluyen movimientos. De eso se tiene que trasladar a los sectores productivos de la economía y volviendo a retomar el desarrollo de los planes quinquenales, el desarrollo de la tecnología militar de forma dual para poder también desarrollar el sector económico y a partir de ahí a empezar a aplicar políticas demográficas hacia la Patagonia y el Atlántico Sur y obviamente la Antártida, ¿no? Teniendo como foco que un país, que el frío, que al principio parece un elemento negativo para poblar, es el elemento que nos puede cambiar esta debilidad social y llevarnos a tener el elemento volitivo de conquista, siempre desde el punto de vista social y nacional. Muy bien. ¿No? ¿Vos, Carlos? Sí, un poco lo dije, ¿no? Hay que pensar en un proyecto nacional. Y esto indica una transversalidad de alguna manera, no solo con el peronismo, con sectores del radicalismo del campo nacional, en fin. Hay que ser amplio ahora porque lamentablemente estamos en un proceso de un retroceso. Con este gobierno es como muy imposible establecer negociaciones porque estamos en un camino, digamos, muy complejo, ¿no? Yo por lo menos estoy totalmente en desacuerdo, entonces no tengo dónde agarrarme, hay que volver a tratar de ganar el gobierno. Entonces eso requiere un proyecto nuevo, político y una amplia base, es decir, hay que realmente abrir un poco, dejar de lado diferencias menores y ver qué es lo que pasa dentro del peronismo y afuera del peronismo para armar, para acceder al gobierno nuevamente, porque si es el año que viene, mejor, ¿no? Porque si no, esto lo veo muy complicado. Y en esto entran todos, el movimiento obrero, ¿no? Es decir, abrir un poco y establecer 4 o 5 ejes de unidad, porque lo veo muy difícil así esto, ¿no? Así que unidad entre todo, el campo nacional, y pensar el país de nuevo, pero acceder al gobierno, porque si no, así. Muy bien. Cerrando con esas palabras, sí, la función de este programa y la de promover este tipo de material como geopolítica antártica o desintegración nacional es justamente formar los cuadros que entiendan que con la unidad de concepción se va a lograr la unidad de acción y que nos una no el espanto sino la unidad programática. Muchas gracias, José, muchas gracias, Carlos. Nos vemos la próxima, gente. Un abrazo.